Buenos días, ya veo que por ahí está la doctora Endo, entonces creo que vamos comenzando en aras del tiempo. El día de hoy vamos a hablar entonces sobre la retinopatía hipertensiva. Ya saben, me conocen Valentín Morales, residente de tercer año de la Universidad Javeriana de Cali. Entonces, para hablar sobre este tema, es importante recordar pues que la hipertensión como tal, a manera sistémica, es un factor de riesgo principal en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y un factor de alta mortalidad pues a nivel mundial. Sabemos que se estima para el 2025 una presentación de una prevalencia de 1,56 billones de personas que sufren de esta enfermedad y que se establece pues una relación directa con la vasculatura y la estructura y función ocular que puede presentarse en varias formas, como retinopatía, que va a ser la principal y la que nos vamos a centrar más que todo el día de hoy, la coroidiopatía, la neuropatía óptica, que es de una forma de presentación mucho más aguda. Asimismo, vamos a ver cómo la presentación de esta retinopatía tiene una relación como factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades eh, oculares directamente pues en la retina, retinopatías diabéticas, oclusiones arteriales y venosas, los macroneurismas y la degeneración macular relacionada con la edad. Cuando hablamos directamente de la definición de la enfermedad, entonces es difícil porque el diagnóstico puede ser así tan simple como definir un espectro pues, de alteraciones vasculares relacionadas con un paciente con antecedente de presión arterial sistémica elevada, pero eh, deja también muy abierto pues como la presencia de dos signos, cómo van a estar presentes, si van a estar todos juntos o se van a presentar de forma escalonada, que es lo que vamos a definir el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener la presencia entonces de una presión arterial sistémica que puede estar elevada de forma aguda o crónica y que finalmente este va a ser el principal factor para la alteración de los mismos vasos. Va a generar entonces que esos vasos quieran tratar de compensar ese flujo tan aumentado, tratando de dilatarse, tratando de generar un flujo más tortuoso o menos tortuoso y va generando entonces unos cambios directamente sobre estos vasos. Con el tiempo se va generando una inflamación, disfunción de ese endotelio y al romperse ese endotelio, al tener ya pérdida de alguno de los vasos, puede generarse una angiogénesis anormal, la neovascularización y el estrés oxidativo que va a ser parte de todo este proceso relacionado con la misma inflamación. Vamos a ver que tiene entonces un curso de la enfermedad que se divide en tres. Una fase que va a ser de vasoconstricción, fase esclerótica y fase exudativa. Es importante tener en cuenta que estas tres fases, a pesar de que parecen presentarse pues seguida una de la otra, pueden ser heterogéneas entre los mismos vasos, o sea, no se va a presentar generalizada sobre toda la vasculatura retinal, sino que un vaso puede estar en una fase, otro en otro, y por eso vamos a ver la heterogeneidad pues como en la parte clínica. Entonces, esa fase de vasoconstricción, ¿qué pasa? Entonces, es la respuesta inicial a ese aumento de la presión arterial sistémica. Entonces, se va a presentar un vasoespasmo, un aumento de ese tono vasomotor que se va a traducir clínicamente en la aparición de un adelgazamiento o atenuación arteriolar, que puede ser tanto de forma generalizada como vemos en la imagen o de forma difusa en estados un poco más avanzados. Cuando ya pasamos a la fase esclerótica, digamos de un solo vaso, estamos hablando solo de uno como iría pues como cursando, entonces va a persistir esta presión elevada y se va a presentar entonces un engrosamiento de la íntima, una hiperplasia de la pared media del vaso y una degeneración hialina que finalmente va a generar un endurecimiento y una pérdida de la elasticidad de ese mismo vaso. Entonces clínicamente van a empezar a pasar estas cosas. Primero se presenta ese adelgazamiento o esa alteración que ya veníamos mencionando, que puede ser de forma difusa o que puede ser de forma local, solamente en este vaso pues que se está alterando. En este caso pues estamos viendo una atenuación focal que posteriormente va a tener los cambios sobre la íntima y la hiperplasia de la pared media, genera una opacidad sobre la misma y esta opacidad ante la aplicación pues ante la aplicación de la luz durante el fondo de ojos se genera un reflejo que va a hacer la aparición de estos signos que son el hilo de plata y el hilo de cobre,
que vemos pues muy comúnmente en la patología. Y debido a que se endurece esta pared, tiene estas características que estamos diciendo, cuando se sobrepone o se sobrelapa sobre una arteria, sobre un vaso venoso, debido pues obviamente como sabemos que los vasos venosos no tienen cómo contrarrestar esa fuerza de ese endurecimiento y la pérdida de la elasticidad de ese mismo vaso arterial, va a generar entonces una compresión y se generan esos cruces arteriovenosos que vemos pues como aplana o estripa pues el vaso venoso de parte de la arteria. Luego continúa entonces esa presión elevada de forma crónica, se va entonces perdiendo la barrera hematorretiniana ante el daño del endotelio, se empieza a generar ya una necrosis y una alteración pues ya de este músculo liso y con esa pérdida de ese endotelio y las alteraciones de la pared pues finalmente se presenta unos exudados, una salida pues como de los líquidos que pueden ser de forma la sangre como tal o lípidos y va generando entonces ya sean sangrados o depósitos que vamos a ver cómo se presentan clínicamente. Y finalmente, por una falta de esa irrigación adecuada, las áreas relacionadas con estos vasos van a generar unas isquemias de las capas de las fibras nerviosas de la retina. Entonces, vamos a ver la presencia clínica que pueden ser desde microaneurismas por esa disrupción del esqueleto vascular y se genera entonces una codación del mismo y se une y se forman las aneurismas. Esos aneurismas pueden sangrar o pueden simplemente aparecer sangrados relacionados con la pérdida endotelial y se van a ver como esas hemorragias retinianas ante el escape en el tejido vascular que pueden ser ya sean dependiendo de la localización en la profundidad en las capas de la retina, si están muy encima en las capas de fibra nerviosa, se van a ver esas hemorragias en llama o se van a ver unas hemorragias más duras cuando son en capas más profundas. También se presentan la presencia de esos exudados duros que representan toda la presencia de los lípidos o esos salidas pues proteicas a partir de una pérdida de la barrera hematorretiniana y se van a ver pues como en esta configuración. Y finalmente, ante la pérdida o ante la muerte de esas fibras nerviosas de la retina, van a presentarse esos exudados, esos puntos algodonosos que se van a ver entonces como la presencia de esas fibras nerviosas necróticas, que vamos a ver que a diferencia de los exudados duros que están por debajo de la vasculatura, porque hablan de que son más profundos, estos van a estar por encima de los vasos y también pues se va a ver como una característica, como se define pues propiamente, más algodonoso. Entonces, teniendo en cuenta estas principales pues, signos clínicos, lo que pasa a definir uno es cómo entonces voy a clasificar todos estos signos y si se presentan de forma heterogénea, yo cómo voy a establecer si está en un estado muy severo el paciente o apenas está iniciando o solo es un vaso el que está sufriendo mucho. Entonces, clásicamente se tenía el esquema de que Wagner-Baker, que está escrita desde 1939 y que más adelante fue modificada por Shelley en el 53, basándose en observaciones clínicas de Dr. Marcos Gunn, Robert Gunn, que era pues uno de los principales pues, oftalmólogos en la historia. Entonces, estas dos clasificaciones tratan de establecer a los pacientes hipertensos en cuatro grupos. Entonces se presentan los cuatro grupos como de menor a mayor severidad según los signos que se encuentran en la retinopatía y ellos en este caso trataban de relacionar la presencia de esta severidad también con la severidad de la hipertensión arterial sistémica. Entonces, inicialmente, Kay Wegener Baker lo establecían como el primer grado y el segundo grado. El primer grado era la atenuación vascular, que podía ser, decían, leve o generalizada, y en el segundo grado lo definían como definitiva focal o el cruce arteriovenoso. Esto fue una de las primeras como cambios que se generaron en la escala de Cheille, que ellos trataban pues como de tratar como definir un poquito más o darle más objetividad a estas definiciones más tempranas, porque en realidad definir si no, uno le decían como leve, generalizada la atenuación vascular, pero si uno no tiene experiencia
definir eso es muy difícil y no es tan objetivo. A diferencia, pues, como se decía, pues, con la focal, que esa definitivamente uno sí la puede como tratar de diferenciar uno de la otra, pero aún así dejaba, pues, como la duda si existía o no esta presencia, pues, de atenuaciones vasculares. Y ya en los niveles, pues, en los estadios 3 y 4 seguían estableciendo entonces signos del estadio 2 sumados a una retinopatía con hemorragias, exudados y ya de una fase pues como exudativa relacionado pues con como hemos visto previamente, y en el estadio 4 ya hablaba pues como de un estadio muy severo que se asociaba a alteraciones del nervio óptico, a la presencia de papiledema, y que esto hablaba más de un estado agudo. Entonces, eh, esas dos, o sea, fueron dos principales las críticas que se hacían pues frente a estos sistemas. Entonces, la dificultad de diferenciar los grados más leves en la descripción de los signos iniciales, y como la dificultad también de hacer la asociación entre el grado de retinopatía y la severidad de la hipertensión sistémica, que eso en realidad, como hemos visto, si se presenta de forma tan heterogénea, hay un vaso que puede sufrir antes que otro, pero la presión puede estar no tan mal a nivel sistémico. Entonces, por lo tanto, se ha propuesto, pues ya para el 2004 se propuso la clasificación un poco más simplificada, que era la de Michael Wong, la cual se hizo ya no basada tanto en estudios, tanto en descripciones de otro doctor, digamos, y se hizo más que todo en datos poblacionales, y que ya has tenido estudios que han mostrado pues un poco más de confiabilidad en este caso. Entonces, para presentarles esta clasificación de Michael Wong, tenemos que en esta tabla comparativa frente a la de Kate Wegener Baker, vemos que se clasifica básicamente en tres grupos. Entonces, esos tres grupos son leve, moderado y maligno. Un cuarto grupo podría ser pues el paciente que no tiene ningún signo detectable. Entonces, en cuanto a la presentación leve, que es la primera, entonces se agrupan todas esas alteraciones de atenuación, esas alteraciones de los vasos, ya sea atenuación arterial, focal o difusa, y los cruces arteriovenosos y opacidades vasculares solas o en combinación. Entonces, esto trata entonces de agrupar esas diferencias que nos complicaban la vida con el K. Wegener, entre el uno y el 2, y los ponen en un solo estadio, y eso es como el estadio leve, y nos habla pues como de unas fases más tempranas de la alteración vascular. Luego la moderada la incluyen entonces ante la presencia de esas hemorragias retinianas en cualquier punto o forma o en profundidad, y la presencia de microaneurismas, puntos algonosos y exudados. Entonces, lo que habíamos hablado de las fases exudativas. También entonces estas se pueden presentar solas o se pueden presentar combinadas entre ellas, o con las anteriores, como en pues, de los estadios leves. O sea, pueden haber atenuaciones y pueden haber sangrados. El sangrado es el que me clasifica a la aceleración moderada. Y el tercero era la presencia, el estadio maligno, que entonces este estadio maligno habla de una retinopatía que es moderada, o sea, la presencia de cualquier exudado, cualquier signo de escape, y eh, asociado a las edemas del disco óptico, y esto nos va a traducir ahí sí a una presión arterial severamente elevada. Este estadio es muy importante porque es el que requiere en este caso un tratamiento hipertensivo, antihipertensivo urgente, y se asocia pues con mayor mortalidad. Entonces vemos como la diferencia grande entre estas clasificaciones, y la combinación pues entre estos dos estadios iniciales del K. Wegener se ha comparado pues en estudios previos interobservadores, donde se determina pues que la efectividad de ambas en determinar los signos tempranos de retinopatía como mayor simplicidad, y de forma pues como que en la práctica clínica podamos llevar como con mayor recordación a la hora de ver al paciente. Entonces es un cambio muy sencillo, pero es un cambio que le facilita a uno pues digamos la vida en el momento ahí en el consultorio. Adicionalmente, pues como mencionábamos, esa última clasificación en la parte del estadio maligno, quise hacer pues como la acotación sobre la presencia de la coridopatía hipertensiva y unos signos principales. ¿Por qué? Porque aparte de, de que esta, como estamos hablando de la maligna, de una presión elevada aguda, la coridopatía también se asocia a presencia
pues de forma más rara a crisis hipertensivas agudas y sobre todo en adultos jóvenes. Y hay dos signos principales que nos hablan de la presencia de esta enfermedad, que son entonces los puntos de Elshing que vemos en la imagen de arriba, que son unos puntos que están representando unos infartos focales coroideos, que se ven como esos pequeños punticos negros que están rodeados por unos halitos amarillos. Y las estrías de Sigres que están en la imagen inferior, que son entonces unos pliegues lineales que están a nivel coroideo y que van en sentido de esos vasos coroideo y que se dan como consecuencia de una isquemia a nivel de la coroides con una necrosis fibrinoide de esos vasos ante la presión tan elevada de forma aguda y finalmente genera pues una disrupción del EPR de aparición pues de ambos signos. Bueno, eh, ¿por qué entonces es importante, ya teniendo en cuenta pues como los signos, la clasificación, pero por qué es importante o qué es lo realmente que tenemos que llevarnos de la presentación de la retinopatía hipertensiva? Entonces, en pasados estudios demográficos se han demostrado algunos métodos como las fotografías retinales y algunos métodos estandarizados que han permitido pues como entender y definir bien la epidemiología, los factores de riesgo y sobre todo las asociaciones sistémicas con los signos que hemos descrito a nivel microvascular en la retinopatía hipertensiva. Vamos a ver que los principales signos en estar presentes y en relación con enfermedades sistémicas son precisamente los signos más tempranos, o sea, atenuación vascular o adelgazamiento, que van a ser entonces los factores de riesgo para poder desenlaces sistémicos en el paciente. Entonces, estos signos se han encontrado entre un 12 a un 17% en pacientes mayores de 40 años, incluso sin el diagnóstico de hipertensión, y se han demostrado que pueden entonces variar si se presentan en relación con variables de edad, raza y género que se establece pues como mayor en hombres que en mujeres. Entonces, en este caso, la atenuación arterial se ha descrito como eh, marcadores tempranos que sean previos a ese diagnóstico de hipertensión e incluso se han encontrado también en niños hasta de 4 o 5 años que posteriormente van a presentar el inicio de la patología o que pueden estar en pacientes mayores relacionados con hipertensiones enmascaradas. También se junta eh, ante la presencia de cruces arteriovenosos eh, como reflejo o no de presiones sistémicas actuales. O sea, puede decir que entre la presencia de esos cruces más de la atenuación vascular, nos está tratando de, como estábamos mencionando en la primera de clasificación de Wagner, que ellos trataban de asimilarlo con la presencia de una presión arterial sistémica elevada. Entonces se han relacionado realmente esas atenuaciones con presencia de descompensación o con falta de control de esa presión sistémica. Entonces, ante la presencia pues de todas estas alteraciones eh, y como un efecto, digamos, acumulativo, porque si los vasos se van alterando en diferentes estadios, en diferentes momentos, se habla pues que la cronicidad de la patología está relacionada también con las alteraciones un poco más avanzadas, como trataban ellos de hacer pues en la primera clasificación. También existen entonces unas relaciones en diferentes patologías cardiovasculares. La primera que vamos a hablar es la relación entre la presencia de retinopatía hipertensiva y la presencia de accidentes cerebrovasculares o enfermedad cerebrovascular. Entonces se tiene la idea de que está relacionado que tanto pues como de origen embriológico las alteraciones a nivel retinal como los vasos cerebrales y retinales comparten ese origen embriológico. Entonces estas características anatómicas y propiedades fisiológicas son un reflejo en la retina de lo que puede estar pasando a nivel cerebral. Entonces, algunos estudios han descrito que una relación entre las lesiones cerebrales ante la presencia de lesiones retinales, entonces se presenta la retinopatía y se ha asociado en estudios con resonancias donde encuentran lesiones como infartos, lesiones de la materia blanca, atrofia cerebral o microsangrados, que son como una traducción de lo que está pasando adentro. De nuevo, incluso se ha relacionado la presencia de signos como el adelgazamiento arterial con un mayor riesgo en los casos de presentar ACVs hemorrágicos.
y también se ha relacionado con la discapacidad cognitiva en cuanto o un deterioro pues como o una demencia relacionada con la presencia de esta retinopatía. En cuanto a la enfermedad cardíaca, existe una relación clara e incluso, según los reportes, con mayor fuerza de asociación que la enfermedad cerebrovascular. En este caso, tiene todo el sentido, pues, una relación directa, pues, por la fisiopatología que hablamos, pues, de la hipertensión primaria y se presentan, pues, todas las enfermedades cardíacas relacionadas. Entonces, ante la presencia de signos de retinopatía hipertensiva, se asocian marcadores como marcadores subclínicos de una enfermedad aterosclerótica, como las calcificaciones coronarias, rigidez de la aorta, hipertrofia ventricular izquierda. Asimismo, se han visto relaciones como predictores de enfermedad coronaria y falla cardíaca congestiva con un riesgo hasta 3 veces mayor ante la presencia de signos clínicos de retinopatía hipertensiva. La relación con la enfermedad renal también tiene unos resultados asociados, aunque los estudios son más variables en sus conclusiones o lo que presentan finalmente. Y en cuanto a la incidencia, se ha establecido definitivamente una relación entre esta retinopatía hipertensiva y la enfermedad renal crónica, pero cuando hablamos ya del paciente que tiene enfermedad renal crónica y se asocia pues a la retinopatía, el riesgo de progresión, los estudios donde han tenido mayor heterogeneidad en los resultados, porque muestran estudios que tienen análisis univariados que apoyan la presencia de progresión asociada a la retinopatía hipertensiva, pero al llevarlos a multivariados y compararlos con otras variables, no existe pues esta relación. Pero sí se ha visto que ante la retinopatía hipertensiva, sumado a la coexistencia de otro daño de órgano blanco, va a tener mayor progresión de la enfermedad renal crónica, según algunos reportes. Y en cuanto al riesgo de mortalidad, definitivamente es una enfermedad que tiene mayor riesgo de mortalidad ante su presencia porque, como hemos visto anteriormente, entonces se relaciona con otros órganos blancos que también tienen un gran peso eh, pues a nivel de esta relación y se ha relacionado más que todo en la presencia de los ACV y en las enfermedades coronarias, aunque incluso se define pues como un factor independiente de mortalidad el paciente hipertenso. Entonces, según estas relaciones podemos determinar la importancia del diagnóstico de la retinopatía diabética, de retinopatía como marcador de la enfermedad vascular sistémica. Entonces, son signos preclínicos con cambios estructurales eh, de la microcirculación que van entonces a reflejar los cambios sobre la circulación coronaria, cerebral y renal y que son predisponentes para enfermedades pues, relacionadas y también son, como vimos entonces, como son factores independientes de mortalidad, son también un factor pronóstico en estos pacientes. Eh, en cuanto al diagnóstico, entonces el diagnóstico es puramente clínico, como estábamos viendo en la forma de presentación de la enfermedad, pero tenemos pues la utilización de imágenes diagnósticas y hoy en día pues el advenimiento de la inteligencia artificial. Entre esas imágenes diagnósticas tenemos las fotografías de fondo de ojo, sumado a cosas nuevas como los software pues, que nos ayudan a determinar eh, como si hay lesiones o no y de pronto captar unas lesiones que uno pues, puede obviar o no puede determinar pues como porque no tiene la regla en el ojo. Y la utilización de los ETA, que es otra técnica que se basa pues en la medición del flujo de esos eritrocitos y el smartphone y la telemedicina, cómo se ven relacionados. Vamos a ver eh, algunos aspectos de cada uno de estos. Entonces, respecto a la fotografía de fondo de ojo, se ha generalizado cada vez más el uso de esa fotografía digital en el fondo de ojo y el uso asociado a nuevos programas informáticos o esos softwares que permiten no solo ver de forma cualitativa la retina, sino cuantificar y poder hasta monitorear los signos presentes de esa retinopatía hipertensiva de forma más objetiva. Además, entonces, estos software nos permiten tomar una medición de los calibres vasculares y utilizar, pues como en nuevas medidas sobre la geometría o sobre las características de esa vasculatura retiniana que van más allá de decir tiene una atenuación vascular, sino que nos habla ya de tomar medidas
objetivas específicas y se establecen con diferentes estudios pues unas desviaciones estándar que nos puedan definir si esta arquitectura de forma geométrica está adecuado o no, y se basan pues como en algunos parámetros como son la tortuosidad, la dimensión del vaso, los ángulos de ramificación, y hablan de los rangos de longitud y diámetro de la rama. Entonces, al establecer estos parámetros y llevarlos pues a estos software, ellos nos dicen si hay un estado óptimo basado pues en múltiples tomas, y definiendo el software pues qué es lo normal, si hay un estado óptimo de esa vasculatura, y de pronto antes de que se aparezcan pues como los signos clínicos que nosotros tradicionalmente hemos visto, pueden encontrar algunos cambios que sean pues como eh, una idea principal para el diagnóstico y sacarnos pues como un resultado. Entonces, estos nuevos pues como software se han asociado eh, con softwares previos en el caso de la retinopatía diabética, pues que como sabemos es una enfermedad mucho más prevalente y de mayor riesgo pues a nivel eh, cuando vemos pues ya oftalmológicamente, y se tienen estos software como el SIVA, el Vampire y el Quartz, que ya se basan entonces en la utilización de todos esos diámetros, en toda esa parte geométrica vascular, y que se pueden utilizar pues en las fotografías como para establecer entonces las progresiones o las enfermedades tempranas. Entonces, estos software nos van a ayudar, no solo ya que tenemos la fotografía pues como a determinar si hay unas lesiones, sino a cuantificarlas y también encontrar anormalidades más tempranas. E incluso nos pueden dar finalmente pues como una información del riesgo previo a la presentación de la retinopatía, y nos puede traducir de forma más segura que si hay un riesgo para hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Entonces son nuevos parámetros que se pueden asociar al uso de fotografías con estos software. En cuanto al papel de la OCTA, se enfoca entonces, como estamos mencionando, en el mapeo de este movimiento eritrocitario, y pues tiene el beneficio de que se da una visualización profunda de la red capilar sin la necesidad pues, de inyección de tintes intravenosos. Pues. Eh, entonces, como vemos en la figura, ellos tratan de ilustrar pues como los ejemplos de la densidad capilar retiniana reducida en un paciente A, que es el paciente de arriba, que es un paciente que tiene la presión, es hipertenso, pero tiene la presión controlada en ese momento, versus el paciente B, que tiene la presión descontrolada, pues, o tiene la presión más arriba de 130, 80 en ese momento. Y se ve como el paciente con la presión mal controlada tiene una reducción significativa en la densidad de esos vasos en todas las capas, pues, tanto superficiales como profundas, captadas en la imagen. Entonces, estos métodos, además, pues, como de captar estos cambios que no vamos a ver con el ojo, pues, obviamente, y las fotos, nos cuantifican también, pues, como de forma más eficaz las anomalías mucho más microvasculares, y de forma más objetiva, hablando de ese flujo, pues, que se ve alterado por la misma aumento de la presión y la esclerosis relacionada. Entonces, estos hallazgos van a potenciar el uso de este OCTA, y también se relacionan con alteraciones tempranas que pueden entonces hablarnos de un diagnóstico más adecuado, pero apuntándole a un control más temprano al manejo sistémico para evitar, de forma preventiva, para evitar que se presente pues finalmente los daños vasculares consecuentes hasta alteraciones del flujo. En cuanto a los smartphones y la telemedicina, entonces hemos visto que con el desarrollo de todo esto, la pandemia y todo sobre la telemedicina y la telecribación, la fotografía de fondo de ojo ha tomado pues como mayor utilidad, y eh, ya con los dispositivos pues que contamos nosotros todo el tiempo a la mano, que son esos smartphones que son de bajo costo, tienen una ubicuidad pues indiscutible, y tienen una transferencia pues que puede ser de forma inalámbrica para que yo tome la foto y se la pueda mandar probablemente pues a una persona más experta, o incluso si no tengo un software que me pueda leer esto, pues mandarlo para que le hagan como una lectura asociada. Entonces, la tecnología de estos utilizan pues como una luz que es producida por el mismo celular,
No sé si han visto que la doctora Denis tiene pues como un tubito que hicieron aquí los compañeros y se basan en pues la utilización de esa luz que va a ir básicamente como hablamos del oftalmoscopio directo, que es una luz que va a ir derecho hasta la retina, se va a generar entonces una deflexión mediante un sistema pues de espejos y unos divisores de las haz de luz que llegan al lente. En el lente pues que estamos utilizando ahí pegado al ojo va a generar entonces un reflejo totalmente paralelo hacia la cámara y ya mediante pues como algunas alteraciones sobre el vidrio o pues una polarización de los vidrios antes de llegar a la cámara se logra pues como controlar cientos de deslumbramientos o cambios sobre la imagen y se refleja directamente pues finalmente esa fotografía o esa imagen en el celular. Eso es como a grandes rasgos cómo funcionarían estos sistemas. Y entonces, ante la portabilidad y la facilidad de utilización de estos, entonces tenemos estudios que han mostrado la utilización de precisamente este dispositivo en urgencias médicas, pues urgencias generales, donde la presencia de crisis hipertensivas y la identificación de alteraciones retinianas agudas con estos dispositivos se ha visto de forma confiable, de forma rápida y se puede tener pues como en caso de necesidad de asesoría pues de otras áreas y hacia nosotros o también entre nosotros, pero para hacer un seguimiento pues más constante y no tener que ordenar la fotografía pues y esperar, sino que uno ya tenga ahí pues como su propio eh, cuadro pues como de fotos. En cuanto a la inteligencia artificial, entonces ya eso tiene papel en todo lo que acabamos de hablar, porque entonces los signos de retinopatía hipertensiva, cardiopatía y neuropatía óptica, entonces tradicionalmente, como veníamos hablando, se hablan desde un enfoque clínico cualitativo. Y esta inteligencia artificial ya trata no solo de como los software que identifican las lesiones, cuantifica y las cuantifican, esta las puede cuantificar y puede dar como una evaluación a escala masiva de todas las imágenes que capta para la interpretación de las mismas y con el uso del deep learning, como nos contaba la última vez la doctora Denis, entonces vemos cómo se forman lo que se llaman redes neuronales convolucionales, que entonces básicamente ese sistema empieza a tratar de aprender y a generar un logaritmo sobre el otro, hombre, bueno, una función logarítmica o, bueno, ¿cómo se llama esto? Bueno, sumas y restas de múltiples imágenes y va aprendiendo y va captando y va desarrollando pues como de pronto pues como su misma red neuronal que está basado pues en las redes cerebrales, sobre todo en las cortezas visuales primarias, ¿sí? Entonces, de aquí termina él generando una clasificación de todas las imágenes, de toda la información que pudo captar y nos puede arrojar entonces a partir de este aprendizaje, este e-learning, la presencia o no de las lesiones más la clasificación en la cual la puede determinar. Entonces nos deja una clasificación automatizada que puede ser incluso mejor o igual que los especialistas porque pues finalmente este no tiene tanto sesgo cuando ya tiene una suficiente información para llenar pues estas redes neuronales convolucionales. En cuanto al seguimiento, entonces ya eh, pasamos pues como lo más importante que hablábamos sobre los signos, porque es importante diagnosticarlo no solo para nosotros, sino para la parte sistémica del manejo pues multidisciplinario. Y ahora vamos a hablar del seguimiento. Es importante recordar la clasificación de la hipertensión sistémica, eh, recordar que existen, pues según las últimas clasificaciones, ya no existe el término de prehipertensión, sino que se habla de hipertensión elevada entre 120 y 129 y menor de 80 de diastólica. Y ya hablamos de hipertensión cuando estamos en estadio 1 o 2, que es 130, 139, 80, 90, y mayores de 140, 190, ya hablamos de estadios 2. ¿Por qué son importantes entonces estos estadios? Porque básicamente para el seguimiento, la única recomendación basados en la guía de práctica clínica
que es pues, la única que encontré que nos daba, sobre todo pues a nivel nacional, eh, como la indicación para el seguimiento por oftalmología, ellos definen que si es un paciente con un estadio 1 sin ninguna complicación adicional, no hay necesidad de hacer fondo de ojo o valoración oftalmológica. Pero si el paciente tiene un estadio 2 o una hipertensión ya sea refractaria o está relacionado de entrada con una enfermedad renal crónica en estadios 2 o mayores, son los pacientes que se recomiendan un fondo de ojo, pues y un seguimiento mínimo cada 2 años. De resto, entonces, finalmente, pues lo que uno encuentra es que para el seguimiento, el principio es según la clínica de cada paciente. Como vemos, como es tan heterogénea la presentación, el paciente puede estar presentando severidad en un vaso, no lo vemos y el otro lo vemos bien o vemos o solo o pues como se hace en la práctica muchas veces de forma mala, o sea, solo se ve con pupila no dilatada y solo se ve el polo posterior y no vemos más. Entonces, no, hay que terminar de establecer en qué estado está, clasificar la severidad de nuestra retinopatía, no solo la hipertensión sistémica, sino lo que nosotros estamos viendo y con eso tomar decisiones si se ve el paciente de forma más constante o no, para evitar pues, la presencia de complicaciones, poderlas identificar de forma temprana o incluso, como estábamos viendo, esos signos tempranos de retinopatía nos hablan de que se está ocurriendo alteraciones a nivel sistémica que probablemente el paciente no esté percibiendo o que incluso el médico en una toma, pues, médico general o el internista en una toma que no sea seriada no lo va a identificar. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, básicamente el principal diagnóstico diferencial es la retinopatía diabética, es pues sobre todo ante la presencia de esas hemorragias retinianas, los puntos algodonosos, los exudados duros, aunque vemos que es más común pues para la retinopatía diabética la presencia de estos signos. Y estas se van a diferenciar pues principalmente por las valoraciones sistémicas. Asimismo puede presentarse en las retinopatías por radiación, en anemias, en otras discrasias sanguíneas relacionadas o síndromes oculares isquémicos o incluso pues en oclusiones venosas retinianas que no tengan que ver con la hipertensión como diagnósticos pues diferenciales ante la presencia de múltiples de estos signos que hemos mencionado. El tratamiento principalmente se basa en ese control de esa presión arterial, es lo que primero tenemos que pues como atentar nosotros, y en la identificación de los signos agudos, como la retinopatía moderada a maligna o la presencia de estas colidopatías, son las que tenemos entonces nosotros el papel de enviar al paciente para urgencias para el manejo pues inmediato y ya tienen que hacer una reducción de esa presión entre un 10 y un 15% en la primera hora, menos del 25% en el primer día por riesgo de isquemia de órganos blanco y se habla que finalmente esa presión debe estar controlada en un 130-80 a los 2 o a los 3 meses. Entonces, es el papel, pues, como cuando nos toquen urgencias, paciente que llega con estos signos, mandarlo para urgencias y no quedarnos, pues, como tranquilos, por lo menos por una valoración inicial. En cuanto a las complicaciones, voy a hacer una mención pues, de las múltiples que pueden estar relacionadas. Básicamente, como hemos hablado, principalmente son alteraciones vasculares retinales que pueden ir desde oclusiones arteriales venosas, arteriales o venosas, centrales o periféricas, como vimos la semana pasada con Marcela, y la presencia hasta de macroaneurismas retinianos, isquemias de retina que van a presentarse con signos con neovascularización, hemorragias vítreas, pueden llevar a membranas epirretinianas o incluso desprendimientos traccionales, la presencia en las hipertensiones o en los casos agudos de los papiledemas ante una presencia conjunta, pues como del aumento de la presión intracraneana, y que finalmente todas las alteraciones del nervio óptico van a llevar a una atrofia del mismo y tienen un consecuente daño, pues como sobre la visión. Y también se ha hablado que es como un factor de riesgo para el desenlace o la prevalencia, pues de la incidencia de glaucoma en estos pacientes. Para llevar a cabo entonces, la retinopatía hipertensiva toma su relevancia como factor de riesgo de mayor compromiso, tanto a nivel ocular, pero de forma sistémica, como vemos en relación con múltiples de los órganos blancos. Es responsabilidad del oftalmólogo aportar un diagnóstico temprano, sobre todo en los estadios más agudos,
y el compromiso del órgano blanco puede ser consecuencia de no estar alerta a estos signos retinales más leves, como son las atenuaciones, que finalmente son los que presentan más riesgo. Las clasificaciones nos van a ayudar a guiar a dar cierta objetividad de esta severidad, pero no priman sobre el criterio clínico. Como estábamos diciendo, entonces las clasificaciones trataban de establecer que si era mayor la retinopatía, era mayor la severidad de la hipertensión, pero como hemos visto, la evidencia nos dice que pueden haber estadios leves y que esos estadios leves se relacionan con mayor severidad de la hipertensión. Y finalmente, la inteligencia artificial y estos nuevos software pueden llegar a ser una herramienta principal para el diagnóstico en todas las áreas de imágenes y ser herramientas útiles para nuevos criterios diagnósticos que pueden ser también de forma más temprana. Muchísimas gracias. Eso es lo que les tenía para el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muy bien. Pues como todo lo que muestras nos ilustra, pues que al principio la retinopatía hipertensiva, cuando queremos clasificarla, existen un montón de clasificaciones. Me acuerdo cuando estábamos estudiando medicina que nos decían, pues lo que mostraste ahí, como unas clasificaciones que no eran muy acordes con la clínica o que no nos daba impacto en el manejo del paciente, nos decía mucha información de qué es lo que estaba pasando con el paciente. Yo creo que estoy de acuerdo con que la última clasificación es como la que más nos acomoda un poquito y nos dice o nos correlaciona cómo está el estado del paciente en cuanto a su control. Em, Importante revisar este tema porque los pacientes hipertensos son muchísimos y tenemos muchos pacientes que valoramos día a día. Y pues gracias a Dios no nos llega mucho de crisis hipertensivo, quizá de pronto con la retinopatía maligna, quizá de pronto porque no los vemos acá en nosotros en oftalmología en la clínica, sino que llegan directamente a servicios de urgencias por crisis hipertensivas. Importante saber que el manejo, lo que mostrabas es el manejo de la presión arterial. Estos sistemas de inteligencia artificial me parecen supremamente interesantes, cada vez los tenemos más y pues eso de pronto nos ayudaría a tener un control de un paciente hipertenso que de pronto lo llega al oftalmólogo, pero que está teniendo cambios de retinopatía hipertensiva, que está teniendo incluso oclusiones o anomalías vasculares que estamos viendo ahí que pueden generar un impacto visual. Y si el paciente se le hace una fotico y con estos software de inteligencia artificial, pues sería más fácil filtrarlos para que lleguen a nuestro servicio y podamos valorarlos. Se puede. Em, Muy bien. No sé si Denis tenga alguna anotación. Sí, Doc, yo pensando de pronto un poco en seguimiento, ahora que estamos viendo lo del PGP, llega mucho paciente de tamizaje y ahí también, o sea, está bien que los manden, es muy juicioso, pero muchas veces quien lo manda, ya sea el internista, bueno, internista casi no, el médico familiar o el médico general, no sabe qué hacer con esa información que uno le da cuando le devuelve diciendo si tiene retinopatía tal grado o no tiene, precisamente porque yo creo que sí nos falta como comunicación. O sea, esto que nos mostraste, Valentín, como el riesgo Sí. y la asociación que hay entre el grado de retinopatía y la posibilidad de hacer eventos cerebrovasculares o cardíacos. O sea, creo que eso no es algo que esté tan claro como entre las dos especialidades. Y muchas veces se vuelve solamente el cumplir de mandarlo y mandarlo, pero nada se hace con esa información. Y, y también lo que tú decías, o sea, si son pacientes que tienen hipertensión arterial que está controlada o que es leve, o cómo fue que dijiste que se llamaba el primero, no prehipertensión, sino presión arterial, bueno, el primer grado que dijiste de Elevada. la hipertensión sistémica, Solamente lo es clasifican como elevada. que no tienen que ser enviados ahí al oftalmólogo o que puede ser cada 2 años, porque se vuelve como un arma de doble filo, ¿no? O sea, obviamente hay que verlos, pero llega un punto en que, y además, por ejemplo, me parece que un paciente que no tiene retinopatía hipertensiva o que todavía está con hipertensión sistémica muy leve controlada, no tiene que hacer ese control anual puntualmente por retina, puede ser por oftalmo integral haciendo una valoración completa, porque a veces eso le quita, es que es difícil, o sea, esto también, mis palabras me las puedo comer, pero se puede terminar quitándole pues oportunidad a otros pacientes y lo he aprendido de la doctora Endo que a uno le parece muy fácil decir controle un año, pero es que un año finalmente llega,
Entonces no podemos dejar a todo el mundo haciéndole controles anuales por retina. O sea, ahí nos toca mirar muy bien quiénes iban para retina, quiénes pueden seguir con oftalmo general, quiénes no solamente necesitan valoración anual, sino signos de alarma de que tienen que regresar antes si sienten algo. Y pues los médicos que tratan la enfermedad sistémica también deberían saber esto y saber cuándo realmente los tienen que enviar. Pero bueno, creo que ahí tenemos una oportunidad de mejora grande que es en el seguimiento, porque a veces no seguimos a los que hay que seguir y a veces vemos un montón de veces a gente que está, pues que está sana. Sí, Pero sí, Y mira deberían que, de manejar las perdón, complicaciones solo, oh, tranquilo, de manejar las complicaciones solo pues o sea, como que nosotros deberíamos ser los que hacemos tamizajes, estamos ahí pendientes y derivarlos nosotros pues con oftalmos generales. Eh, y finalmente allí le ustedes veo, los que hacen el láser. claro, allí le veo una oportunidad, lo que decías de inteligencia artificial. Si se hiciera pues la fotico al paciente y con el software se determinara, no tiene hipertensión, no tiene retinopatía hipertensiva o es una retinopatía hipertensiva leve, pues ese paciente no debería llegar a nosotros porque lo puede manejar su médico tratante manejando la presión y solamente mandar a aquellos que ya tienen algún grado mayor. Entonces, de pronto, esta herramienta podría servir para hacer un tamizaje y pues que no nos lleguen todos los pacientes, como dice Denis, que tiene toda la razón. De acuerdo. La fotico y una aplicación que le diga cómo, pues, sí o no, lo tiene que mandar. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Bueno, que estén gracias, Muchas muy Vale. bien. gracias. Gracias, Doc. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.